weón. No, no está al nivel del X5, del X5, pero está cagadísimo igual, weón. ¡Ah! ¡Qué duro, weón! ¡Qué duro, sí, Symphony of the Night, weón! Es como medio obvio, pero los que hicieron la cinemática solo Sailor Moon. No, tipo, no sé, ni sabía, weón. Ni sabía, weón. La portada que tuvo el juego para su versión estadounidense nos muestra un castillo haciendo referencia a que es el castillo de Drácula, pero en realidad este castillo sí existe y se encuentra en la isla del Monte Saint Michel, en Francia, ya que al ver el castillo original en el juego podemos notar que no se parecen para nada. ¡No! Esto fue así porque el personal de marketing de Konami decidió cambiar la portada original para Estados Unidos. ¿Por qué chucha cambiaría ese pedazo de portada? Hermano, ¿por qué mierda cambiaría ese pedazo de portada, weón? Del Alucard en primera plana y de fondo el castillo. Hermano, ¿por qué? Algo que sucedía mucho por aquella época. Entonces se pensó en integrar el castillo de Drácula, pero como no tenían Pero, weón, esa portada va una durísima. ilustración tan clara como para ponerla en una portada, a alguien se le ocurrió tomar una imagen del Monte Saint Michel La puta, weón. y modificarla para que parezca un castillo oscuro del conde Drácula. Por ahora, y el lugar es super cool, total, weón. Se pensó que, dado que el juego tenía lugar en el castillo de Drácula, Hermano, es increíble que el mejor PJ, weón, de Castlevania sea un vampiro, weón. Y no un Belmont. Bueno, Trevor está bacán también, weón. Trevor Vermont en los Castlevania Remake tan bueno, weón. Alucard debería tener su propia habitación ubicada en la parte superior de la torre alta que se encuentra en la derecha del mapa. Dentro de su dormitorio habría un personaje llamado el Esqueleto Carpintero. Y a medida que el juego avanzaba, la habitación se iría construyendo con nuevos muebles. Trevor Richter y También se Julius. pensó en incluir Total. elementos y decoraciones a lo largo del juego Nah, pero que el nah, jugador nah, podría nah, recoger nah, y usar para la Alucard, decoración weón. de su habitación, Alucard es pero muy esta pic. característica se eliminó más tarde. Que con el paso del tiempo esta idea sería realidad en el juego del Game Boy Advance Sí, el juego de Game Boy Advance, weón. Castlevania Harmony of Dissonance, el cual no tenía mucha lógica, tomando en cuenta que aquí se juega con un Belmont. Es que a ese weón le gustaba la decoración de interiores. No me acuerdo ni cómo se llama este culiado, weón, pero recuerdo que le gustaba la decoración de interiores, weón. Al comienzo del desarrollo, el juego se pretendía llamar Castlevania The Thrill of Light and Darkness, algo así como el trino de la luz y la oscuridad, porque el equipo de desarrollo usaría la palabra trino como un ornamento musical donde dos notas adyacentes se alternan rápidamente. Esto se pensó así porque Alucard originalmente tendría un sistema de alineación y esto también determinaría el final del juego. ¿Cómo había karma? Seguro, weón. En las primeras etapas de planificación teníamos un sistema de alineación. Si se usaba mucho las armas secundarias, tendrías una alineación sagrada, y si usas mucho la magia, tendrías una alineación oscura. El final habría cambiado según tu alineación. También teníamos en mente... Bueno, igual, todos sacarían el final bueno entonces, pues, weón. Si la magia culiada, weón, son ocultas. Weón, para usar magia, tenés que tener cueva. En ninguna manera dicen cómo usar la magia, weón. varios subtítulos para el juego, como El Trino de la Luz y la Oscuridad. Hermano, este tema es la raja. El Dance of Gold es la raja, weón. Dar metamorfosis, qué magia de mierda. Esa weón roba vida, pero ¿a quién? No sé, weón. ¿Dar metamorfosis? Se supone que te quita vida a los enemigos, weón. Pero no funciona y con la metal no funciona, weón. Una de las ideas descartadas del juego es que al momento de romper las velas, con el tiempo se vería cómo un esqueleto las volvería a colocar. Esto era para darle una lógica a por qué siempre están ahí las velas para romperse. Bueno, esto siempre fue como una broma de todos modos, pero como siempre está rompiendo velas y vuelven a aparecer una vez que cambias de pantalla, pensamos en eliminar eso y en su lugar hacer que los esqueletos los vuelvan a colocar en el orden en que lo rompiste. Pero si los veías, los esqueletos saldrían corriendo. Pensamos que las velas nunca regresarían si las derrotabas. No, Life is Still es God, weón. Dame metamorfosis en la weá que te pone rojo, weón. Al poner el disco de Castlevania Symphony of the Night en un reproductor de CD,
y al intentar escucharlo, el CD reconocerá una pista. Al reproducirla podremos oír un mensaje de Alucard. As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Cut number 1 contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you? What? Duro. Posteriormente se escuchará un remix del tema del castillo de Drácula. Este track no se usa dentro del juego y solo quedó como un extra para todos los curiosos que pusieron el juego en un reproductor de CD. ¿Duro, no? El actor de Alucard en inglés era un actor de teatro y el huevón nunca en su puta vida supo que para qué grabó Alucard. ¡Nah! Y hablando más a detalle sobre la voz de Alucard, el actor de doblaje fue Robert Belgrade, el cual, además de hacer pequeños doblajes, también es músico, educador y locutor estadounidense. Belgrade revela que en realidad nunca pensó en ser actor de doblaje, pero que lo hizo porque le resultó una manera de hacer dinero fácil. El músico menciona que la grabación la realizó en 1 o 2 días, además dice que jamás ha jugado un videojuego en su vida, es decir, que nunca escuchó el resultado final de Symphony of the Night. ¡Duro! Belgrade comenta que hasta después de varios años vio el juego en YouTube, pero que solo lo vio por unos 20 segundos. El actor de doblaje es una persona que no mira televisión o juega videojuegos, así que es natural que no le llamara la atención. ¿Y qué hace todo el día ese conchito de pajearse, weón? ¿Según qué hacen todo el día? Koji Igarashi, codirector del juego, declaró que originalmente se suponía que la pantalla de pausa e inventario del juego presentaría un diseño más gótico, pero debido a limitaciones de tiempo, es literalmente una pantalla de pausa, weón, de un Final Fantasy. La versión final quedaría muy sencilla. Afirma que como resultado de esto, aprendió a usar diseños un poco más detallados durante el desarrollo. Bueno, me disgusta, soy bacano, weón. Varios de los personajes del juego han tomado su diseño o nombre de obras literarias y personajes históricos, como el maestro bibliotecario, que tiene un gran parecido con Leonardo da Vinci. Sí. El barquero toma inspiración de Caronte, de la mitología griega. Caronte era el barquero de Hades, el cual transporta las almas de los recién fallecidos a través de los ríos Estigia y Aqueronte, que dividía el mundo de los vivos con el de los muertos. En cuanto a la literatura, nos encontramos con un enemigo llamado Yorick. Está bien, pero desentona un poco con tan gótico y no tan simple, weón. El cual es un esqueleto condenado a perseguir eternamente su propio cráneo. Este enemigo toma su nombre de la obra de William Shakespeare, Hamlet. En la historia, Yorick es un bufón muerto cuyo cráneo es exhumado por el sepultero, aunque en Japón este enemigo se conoció como Soccer Boy. Otra referencia a la literatura clásica es del Mago de Oz, ya que en el Castillo Invertido nos encontramos con 3 enemigos en particular, al león, al hombre hojalata y al espantapájaros. Tales personajes, en el momento de ir con el bibliotecario y ver la enciclopedia de los enemigos, veremos una pequeña descripción en cada uno de ellos. En el espantapájaros podemos leer hombre empalado en busca de cerebros. En el hombre de hojalata, hombre de lata sin corazón. Y para el león podemos leer el león cobarde. Aunque también el juego hace referencias a filmes, tal es el caso del jefe Orlok, que se basa en el Conde Orlok, de la clásica película de vampiros al Drácula Ullivo de 1922, Nosferatu. Pero regresando a personajes históricos, Elizabeth Bathory y Giles de Rice eran personajes que se habían pensado incluir al juego, pero fueron eliminados. En lo que respecta a la historia, tenía planeado un diálogo más profundo y más complicado, pero pensé que interrumpía demasiado la progresión del juego, así que lo eliminamos. Hubo muchos personajes que tuvieron que ser eliminados, pero los que aún desearía haber agregado fueron Elizabeth Bathory y Giles de Rice. A menos ahora digas el Bloodstained está chido, weón. Ay, morra chida, weón. Y el traje de conejita, Este juego iba a contar con su versión portátil, pero en una consola bastante desconocida llamada Game.com. Existen pocas capturas de pantalla que indican cómo se vería el juego, pero al final fue cancelado, posiblemente porque Konami notó que con Game.com no iba a generar ingresos destacados. Se dice que el juego iba a estar en 2D y 3D,
tratando de emular lo visto en el PlayStation. Además que el videojuego fue planeado para ser solo por medio de internet, ya que Game.com, una de sus características principales era conectarse a internet. Nah, conchetumare, weón. Culea, pura idea mala, Todo weón. nunca vio la luz del día, pero hubiera sido interesante conocer si se pensaba incluir algún extra. Hermano, mejor mierda, ¿no? Si Alucard recibe algún daño mientras está petrificado, sufrirá un daño aproximadamente igual al tocar púas. Esto hace que la petrificación sea muy peligrosa en niveles superiores, porque cuanto más HP tiene Alucard, mayor es el daño que sufre. Sin embargo, si es petrificado cuando se realiza un segundo salto, en algunos casos, Alucard se quedará petrificado como una gárgola o una especie de demonio. En este estado, el hijo de Drácula será invencible, nada le hará daño, pero por supuesto será incapaz de moverse. Nuevamente se desconoce la razón de por qué Alucard se queda transformado de esta manera. Una teoría dice que esta podría ser su forma verdadera, teniendo un aspecto similar a su padre cuando Richter lucha contra él al comienzo del juego. La teoría se fortalece cuando vemos la escena de Game Over. Aquí se encuentra un esqueleto, pero de un demonio, que bien podría ser el esqueleto de la gárgola, siendo Alucard en su estado original. Pero nada de esto se ha confirmado por el equipo de desarrollo, así que por el momento seguirá siendo un misterio. Loquísimo. Durante el prólogo del juego, el texto que se desplaza hacia arriba, en la pantalla explicando la historia que condujo a los eventos en Symphony of the Night, se grabó la narración en inglés al igual que en la versión japonesa. Pero en la versión en inglés se eliminó antes del lanzamiento, ya que el equipo de relaciones públicas de Konami sintió que la grabación era muy mala y se resintió de la escena. ¡Horrible, no! Al usar el arma Rune Sword aparece en sí, el Symphony del Drácula tiene todo el redoblaje. la ráfaga la palabra Verboten, que a su vez significa prohibido en alemán. Aún se desconoce la razón de que los desarrolladores hayan decidido colocar esa palabra. Una posible explicación sería que la runa, o rúnico, es una forma de escritura utilizada por los antiguos europeos que encarna muchos aspectos místicos y mágicos, y era una forma de escritura muy valorada. Tal vez la Rune Sword tiene algunos glifos antiguos, inscripciones de runas prohibidos, de ahí la palabra Verboten. Sin embargo, solo los creadores saben por qué se colocó esa palabra en realidad. ¿Verdad que sí, weón? Escribir en runa a uno así de autista es muy bacán. No voy autista, weón. Querí, weón. Querí, weón, un... ¿Cómo es esa tribu? ¿Un celta culiado del año 2? No. La primera vez que apareció Alucard en un juego fue en la tercera entrega de Castlevania, donde junto con Trevor Belmont, Sypha Belknap y Grand Dynasty le hacían frente a Drácula, pero por aquel tiempo el aspecto de Alucard era muy diferente, con el cabello corto y negro, además que su vestimenta era muy parecida a la de su padre. Pero su cambio de apariencia, según la historia, es que en 1476 Alucard no pudo evitar sentirse culpable por la muerte de su padre y para aliviar su dolor se sumió a sí mismo en un profundo sueño, sumergiendo sus poderes, y despertaría hasta 1797. Claro, weón, y despertó como un papucho, weón, dibujado por Kojima. Y ya que pasó el tiempo, ahora porta una cabellera larga y clara. Aunque en el arte conceptual se muestra a Alucard con una vestimenta diferente y con un cabello oscuro, siendo este su aspecto primario, es decir, que su cabello claro fue una idea posterior. Así, ¿verdad? Grande, weón, que el... ¿Qué? ¿Qué? Debido a que Alucard solo conoció a Trevor Belmont en el pasado, cuando María le habla sobre los Belmont, en su pensamiento aparece Trevor en un espejo. Hermano, recuerda a Trevor, es como... ¿Ese? Era parte del team Alucard, Sypha y Trevor, sí. De 8 bits, aunque más tarde en el castillo invertido nos encontraríamos con sus amigos del pasado, apareciendo Trevor, Sypha y Grand Dynasty, pero estos solo serían copias falsas. Oh, eran dobles, eran de mentira. En la parte donde se encuentra el telescopio, aquel que nos muestra el personaje del barquero,
En la parte inferior de ese lugar podremos ver un nido que tiene a un pájaro alimentando a sus crías. Lo curioso es que si salimos y entramos en ese punto del mapa una y otra vez, seremos testigos de cómo estas crías van creciendo hasta el punto de hacerse mayores y dejar el nido. ¡Qué loco! Loquísimo, El área de la Torre del Reloj es la misma que la Torre del Reloj de Round of Blood, el predecesor del juego. Igual de mierda, así que decir, weón. Igual de mierda queréis decir, ¿no? Es igual. Cuando se llega al laboratorio de alquimia por primera vez y se regresa inmediatamente a la habitación donde Alucard se encontró con la muerte, el jugador se enfrentará a Slogra y Gaben. Tan pronto como el jugador elimina a cualquiera de ellos, Gaben agarrará a Slogra y se irán volando, solo para enfrentarse a ellos nuevamente en su lugar habitual. Oh, what the fuck? Bro, El jefe Galamot es más fuerte que Shab y Drácula, sin embargo los desarrolladores comentan que si se usa el familiar del hada se puede ganar de forma similar a cualquier jefe. Este enemigo apareció por primera vez en el juego Kid Drácula de NES y Game Boy, donde era el jefe final, aunque tenía un diseño muy diferente, aún así conserva similitudes de diseño básico. ¿Verdad, weón? Kid Drácula es parte del canon, weón, de Castlevania. E incluso ataques similares basados en rayos. Se integró al juego solo para poner un reto al jugador después de terminar el juego, ya que se puede terminar el título sin luchar contra Galamot. Yo recuerdo que lo maté, weón, cuando jugué Symphony of the Night. Vale, corneta, weón. Cuando guardamos los datos del juego en una memory card y después la introducimos en el PlayStation sin ningún CD, veremos los datos que hay en ella, y en las ranuras de Symphony of the Night aparecerán diversas imágenes, como un ojo, sangre derramada o los 3 personajes principales, pero en una de esas es posible ver a Konami Man, el protagonista del juego Konami YY World. ¡El hombre Konami, weón! Al jugar con Richter en la versión de PlayStation, podemos ver que los sprites del personaje no coinciden con las ilustraciones del juego, sino que corresponden al título de Round of Blood. Pero esto cambiaría para la versión de Sega Saturno, donde los sprites sí corresponden a las ilustraciones del juego. Ahí está, weón, que habían rehecho al Richter, weón, porque no se parecía a los sprites. Tenía el parecido culiado de... Dentro del juego existen partes del escenario donde Alucard puede sentarse, pero si Alucard se queda sentado durante largo tiempo, comenzará a dormirse, saliéndole las clásicas setas arriba de él. Qué grande, y el actor en darle voz al maestro bibliotecario Dennis Falk no solo da la voz a este personaje, sino que también hace la voz de la muerte. Alucard, what is your business here? Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? No sé que lo juego en japonés, weón. No sé que lo juego en japonés. Así no están cagados, la verdad. En la versión japonesa existen 2 familiares extras, estos son Pixie y Nose Demon, que prácticamente hacen casi lo mismo que sus semejantes, Fairy y Demon. Sin embargo, estos familiares cuentan con una curiosidad. Por parte de Nose Demon, su voz fue doblada por Yoji Yanami, un famoso actor de voz japonés que es conocido por sus papeles en los que tiene voz nasal. Entre los personajes conocidos que prestó su voz se encuentra el Kaiosama de Dragon Ball. ¡El Kaiosama! Goku, esto es muy peligroso. En cuanto al aspecto de Nose Demon, fue creado más como una broma, y posiblemente a su aspecto se consideró demasiado japonés para Occidente y fue eliminado. En cuanto a Pixie, a diferencia de Fairy, es posible que nos cante durante nuestra aventura. Para lograr esto se debe equiparse una tarjeta musical y tener a Pixie, después esperar un tiempo y la hada comenzará a cantar. No, hermano, weón. Están usando todo el poder de la Play 1. Nah, increíble, weón. La Play 1 no da más. El juego internamente cuenta con muchos audios que no se utilizan,
pero el que resulta más interesante de todos es un final que fue descartado, en el cual podemos escuchar cómo María sería quien salvaría a Richter del poder de Shaft, pero en el intento, María se transformaría en un demonio. Oh. Wait! Don't hurt Richter anymore! Maria? Richter! You saved me. If not for you, I would have lost to this fool. Oh. Oh. For demons, I hold you to your oath. Defend your master who commands you. Doblaje culeo cagado, weón. Doblaje culeo cagadísimo. No me gusta. Horrible. Reháganlo. It won't end like this. You should be destroyed along with this castle. Doblaje Mega Man X5. Y el castigo sea la mierda. Genial. It's over, but the sacrifice was great. Maria, Richter, I did not wish for you to die. Such is the fate of mortals. I'm certain that some dark force was behind Maria's transformation, but it doesn't matter now. En una entrevista, Koji Igarashi, quien tomó el rol de director en la segunda mitad del desarrollo, comenta que había más finales, pero no se pudieron integrar. Se cortaron debido a la capacidad y el tiempo, pero hubo muchos. Por ejemplo, en la pelea contra Richter, si lo derrotas a pesar de ver la pelota de Shaft manipulándolo, el final sería como desafortunadamente no pude ayudar. De hecho, planeé que María interviniera para ayudar y le transfirieran la pelota. María también se convertiría en un monstruo. Alucard la derrotaría y él se quedaría solo. Ese fue un final, pero lo cortamos para la versión final del juego. El tema musical que se reproduce el tema de la intro, bon, es re ominoso. Después de la pantalla de título del juego, presenta la frase "Ki" largo, repitiéndola una y otra vez. Y es que esta frase se usa a menudo en la misa católica y en griego significa que tu ascensión al cielo sea dichosa. Y como dato extra, la voz de la pista fue interpretada por la hermana menor de la compositora Michiru Yamane, quien se gana la vida con el trabajo vocal. ¡Oh! ¿Chupapico? ¿Cómo? Takayuki Fuji, quien fue uno de ¿Qué tipo de trabajo vocal? Los músicos del juego, ha mencionado que no le gusta del todo The Tragic Prince. ¡Oh, demon! Ya que lamentablemente olvidó afinar su guitarra antes de grabar el track que terminó en el juego final. Menciona que la composición es increíble, pero le faltó la afinación de la guitarra, quedándose siempre con la idea de que pudo haber sido mejor. Va duro. Había muchas cosas que se querían integrar al juego, que al final por cuestiones de tiempo no pudieron estar. Sin embargo, para su versión de Sega Saturno, que solo fue lanzado en Japón, se integrarían nuevas áreas, música, enemigos, objetos y la oportunidad de jugar con María y Richter. ¡Ah! Espérate. ¿La versión de PSP es la de Dreamcast? Desde el comienzo del juego, pero en realidad esta edición fue más una actualización del juego en lugar de ser solo una versión porteada del videojuego. Y para esta versión de Sega Saturno, el equipo original no estuvo a cargo. Otro personal de Konami fue quien realizaría todos los cambios, y al parecer Koji Igarashi en realidad no está contento con los cambios. ¿Cómo? ¿No le gustó al dios Koji Igarashi, weón? Entiendo por qué los fanáticos que nunca han jugado la versión de Sega Saturno estarían interesados en las nuevas características, pero realmente no me siento bien con ellas. No podía poner mi nombre en esas cosas y presentarlas a los fanáticos de Castlevania. Bueno, weón, como todo genio, weón, es medio rarito, weón. Igual que el conchetumare del Mega Man, weón. Se pone medio raro ese, weón.
Pero bueno, si es una zona 9 y 3 PJ jugable, weón. ¿Qué tiene de malo, weón? No, está bien, yo creo, weón. Claro, pero iba a ser como 10 millones de pesos. También. No, claro. Yo creo eso es verdad, weón. Eso es verdad. Eso es verdad, weón. Sí, también, weón. ¡Chat!